Buenos días. Eh, Buenos días de nuevo. Vamos a desarrollar el tema de la semana 3, que es filosofía moderna. Ya, primero voy a ver la imagen. No sé si había una acotación de la clase pasada. Se me fue la idea ya. Bueno, ya si hay alguna inquietud sobre algún tema en el chat, ¿ya? Si quería hacer un comentario, pero ya me olvidé. Bueno, ya, lo que vamos a ver ahora es filosofía moderna. ¿No? Filosofía moderna. Ya, buscar la imagen. Ya, está abierta. Vamos a compartir. Buenos días de nuevo. La pantalla. Ya, ya. Bueno, vamos a ver algo de filosofía moderna. Bueno, la filosofía moderna, dijimos en la clase pasada, empieza propiamente con esa discusión que hay entre racionalismo y el preempirismo en realidad, ¿no? Porque lo que se plantea en el Renacimiento es que el hombre asimila la realidad a través de los sentidos, ¿no? A través de los sentidos. A lo que Descartes responde, el hombre en realidad conoce gracias a a la razón, ya que los sentidos te guían al error, ¿no? Eso marca el inicio del mundo moderno, ¿no? El inicio del mundo moderno. Antecedentes. Bueno, está el pensamiento medieval. Algo se comentó, ¿no? Algo se comentó sobre el pensamiento medieval. Se dijo que el tema ahí en el pensamiento medieval era Dios, era la teología. Esa teología se va formando, dijimos, entre los siglos 2, 3, 4, 5. Ya la figura de San Agustín representa la madurez de esa primera etapa que es la patrística, ¿no? La patrística. Más adelante viene la escolástica en el siglo 11, 12. Si en la patrística se resaltaba el tema de la fe y Platón por la vía del neoplatonismo de Plotino, en la escolástica se resalta el tema de la razón y Aristóteles, ¿no? Y Aristóteles. Tema del medioevo, Dios y la creación del mundo, las dos verdades, ¿no? La verdad de la fe y la razón, que dijimos también que con Ockham se separan, ¿no? Ockham ya plantea la separación, la razón tiene sus temas, la fe tiene sus temas, son cosas separadas. Ese va a ser un rasgo patente ya en tiempos modernos, ¿no? Va a quedar como algo definitivo. Separación de razón y fe, ¿no? Las dos verdades, las dos verdades. Y el otro gran tema, bueno, que se vio, el tema de los universales, ¿no? Aunque ya no viene medieval, simplemente para el contexto yo lo he puesto, ¿no? Resumidamente, que los universales existían, decían los padres de la iglesia, ¿no? El universal árbol, hombre, etcétera. Los nominalistas que no existe, el universal es una creación,
¿no? Es una palabra simplemente. Y lo de Santo Tomás, ¿no? Que lo universal existe, pero en la razón, ¿no? En la razón. Las tres posturas básicamente había, ¿no? Y luego está el asunto del Renacimiento. El Renacimiento y el humanismo, que es la preocupación por el hombre. El Renacimiento básicamente aparece, o en gran medida aparece por la desintegración paulatina del Imperio Romano Oriental, del Imperio Bizantino. El Imperio Bizantino, en el Imperio Bizantino, en el Imperio Bizantino, la lengua principal era el griego, prevalecía la cultura griega. La lengua de la liturgia incluso era el griego. Eso era algo opuesto a lo del Imperio Romano Occidental, ¿no? Que ya sabemos por historia que se separaron hacia el siglo V. Siglo V, bueno, en el siglo V ya había pues dos imperios. Em, claro, en Roma se hablaba el latín, ¿no? Era la lengua de la liturgia, incluso, era la lengua culta, etc. Pues el asunto es que con la paulatina desintegración del Imperio Romano Oriental, que finalmente desaparece en el siglo XV, van migrando hacia la capital histórica del antiguo imperio total, ¿no? Antes que existiera la división de la Roma Oriental, Occidental, a Italia, ¿no? A Italia, especialmente a Roma y alrededores, ¿no? Pero a Italia en concreto, ¿no? Es por eso que en Italia empieza tempranamente el Renacimiento, siglo XIII más o menos, ¿no? El tema de la naturaleza. Aparecen pintores de origen bizantino, pues el Greco, por ejemplo, ¿no? Que, bueno, el Greco era su seudónimo, no se sabe su nombre, ¿no? Y así, ¿no? Diversos pintores, ¿no? Que le dan un impulso al arte, no solamente al arte, ¿no? Hay una difusión de la cultura griega, ¿no? A partir del Renacimiento, o desde el Renacimiento, ¿no? Y intelectuales que saben de la cultura clásica griega, que saben del idioma griego, se van a enseñar griego a Italia. Aparece interés de nuevo por la filosofía, ya estudiada en su fuente original, ¿no? Porque los escolásticos medievales conocieron primero, o conocían primero a Aristóteles por la vía escolástica musulmana o oriental, ¿no? Sabemos que los musulmanes se instalan en la península, en España, lo que es España, en el sur, pero llevan consigo una gran cantidad de conocimientos, ¿no? De todo, de ciencia, matemáticas, medicina, de todo, ¿no? De todo, y filosofía también, ¿no? Había conocimientos de pensadores musulmanes y judíos, ¿no? Avicena, Averroes, Maimónides. Bueno, ellos ya estudiaban Aristóteles antes que los escolásticos europeos y se constituyen en la primera fuente para conocer a Aristóteles, ¿no? Ya, entonces, ahí está el asunto, ¿no? Pero ya con el Renacimiento, los escolásticos conocen directamente el pensamiento griego, ¿no? Y toda la cultura griega, ¿no? Y toda la cultura griega, ¿no? Hay un renacimiento de la cultura occidental, ¿no? De la cultura, no solamente de la filosofía, sino también de la ciencia, ¿no? De la ciencia. Em, Características, bueno, se separan razón y fe, pues. Independencia de la razón frente a la fe, ¿no? Separación. Tienen sus propios asuntos. La naturaleza como tema, desde el mundo premoderno, ya, desde el mundo premoderno. Es un elemento que se debe conocer y que se puede controlar, transformar, ¿no? Bueno, en ese aspecto, los ingleses o el pensamiento inglés toma la iniciativa con la afirmación de que conocimiento es poder, ¿no? Conocimiento es poder, ¿no? Ahí está Bacon, ¿no? Conocimiento es poder. Claro, conocer la naturaleza para controlarla, pues. Aspectos de ella, ¿no? Aspectos de ella, ¿no? El hombre ya opera con conocimientos, ¿no? Conociendo la naturaleza, adquiere poder sobre ella, la transforma. También el hombre es visto como un elemento natural. No solamente el hombre, el Estado mismo. Aparece una concepción natural del Estado y del ser humano, ¿no?
Bueno, el hombre, aparte de natural, una entidad también racional. En caso, por ejemplo, de Thomas Hobbes, ¿no? Compara al hombre con un lobo, ¿no? Es decir, el hombre es igual a los lobos, igual a los lobos, ¿no? Los lobos luchan por sobrevivir, el hombre también. Y en esa situación de una guerra constante es donde aparece el Estado político, pues, ¿no? El Estado político para poder garantizar la convivencia. El hombre se organiza a la manera de un Estado, ahí ya gracias a la racionalidad, ¿no? Y entonces el hombre también aparece como un elemento natural más. Se comporta como toda la naturaleza se comporta, ¿no? Luchando, sobreviviendo, etcétera. El tema principal, el asunto del conocimiento, el asunto del conocimiento, el asunto del conocimiento. Ya recordé qué cosa quería comentarles. Ya, sí es importante, ¿no? Ya, y de ahí pasamos al siguiente cuadro. Es el tema de Platón, ¿no? En Platón, yo no sé si han notado ustedes que habla de una partes del alma, pero en otra parte habla del alma íntegra, ¿no? De una entidad sencilla, completa, unitaria. ¿Por qué ocurre eso? Bueno, cuando está hablando de las partes del alma, es un comentario más bien político, sociológico, moral, ¿no? Antropológico, ¿no? Ahí sí se permite hacer esa división de partir, ¿no? De hablar de partes, ¿no? Pero en sí el alma, metafísicamente hablando, no se divide, pues, ¿no? Claro, y cuando habla ahí el Platón metafísico, el alma se divide, pues. Entonces, ahí cuando venga una pregunta, explícitamente va a venir, si viene partes, va a ser una alusión a lo que es sociedad, eh, virtudes, la moral, la política, ¿no? El gobierno, el adecuado gobierno, etcétera, ¿no? Con esos temas relacionados, sí, pues, ¿no? Ahí se puede hablar de partes del alma, lo hace Platón, ¿no? Y claro, solamente en ese contexto social, político, moral, que no es metafísico, ¿no? Porque ahí relaciona las partes del alma con las virtudes, con las clases sociales, ¿no? Etcétera, ¿no? Etcétera. Ahí sí, pues, ¿no? Dice, hace el comentario de que la cabeza es inmortal y las otras partes no, da a entender que el vientre y el pecho no son inmortales, ¿no? Ya, pero solamente en ese contexto, ¿no? Claro, no está haciendo metafísica ahí Platón, pues. Es un comentario político, antropológico, ¿no? En cambio, cuando habla explícitamente sobre el alma de manera metafísica como una entidad ideal, ¿no? Íntegra, simple, bueno, es indivisible, pues, y ahí sí todo el alma es inmortal, pues, ¿no? Ya, entonces Platón tiene esas cosas que parecen inconsistentes, por eso que se le llama un sistema incompleto, pues deja vacíos, ¿no? No hay una conexión ahí, ¿no? Pero si viniera pregunta, ¿no? Cuando se habla de partes, eso alude a sociedad, clases sociales, a las virtudes, ¿no? Etcétera, ¿no? Y ahí sí, ¿no? Ahí sí, ¿no? Solo la cabeza es inmortal, ¿no? Pero cuando hable solamente del alma, ¿no? Y ahí se va a notar en el texto, ahí sí no habla de partes, nunca, pues. Entonces ahí hay que tener cuidado, hay que tener cuidado. Ya, solamente ese comentario. Ya. Ahora sí, el tema principal es el conocimiento, ¿no? El conocimiento, ¿no? Que ya lo sabíamos porque Descartes ya lo afirma, el hombre no conoce por los sentidos, conoce por la razón, ¿no? Por la razón, ¿no? Y ahí vamos a ver tres posiciones, ¿no? Primero la de Descartes, luego la de los ingleses, el empirismo, y en tercer lugar la de Kant, ¿no? El criticismo, el criticismo. Em, ya, primero Descartes. Bueno, ya sabemos que es el padre del pensamiento moderno. La base del conocimiento está en la razón, ¿no? En la razón. En la razón hay certezas, certezas, dice, ¿no? Certezas. Hay tres certezas en realidad en la razón para Descartes, ¿no? La certeza del yo pienso, la certeza de Dios existe y la certeza de la cosa existe o la cosa es en función de Dios. Esas son las tres certezas, ¿no? Dios, yo pienso, ¿no? Dios
existe, ¿no? La cosa extensa o res extensa, ¿no? Ya dijimos, res es cosa, ¿no? De ahí viene la palabra república, por ejemplo, cosa pública, república. Res es cosa, ¿no? Entonces, ahí están las tres certezas en la razón, ¿no? El yo pienso, Dios existe y la cosa extensa es, ¿no? O existe, etcétera. Esas tres certezas tienen como base a su vez qué cosa? Arraigan en sustancias. Tres certezas, tres sustancias, ¿no? La certeza del yo pienso, o la cosa clara y distinta, si lo quieren llamar así. Certeza o cosa clara y distinta es lo mismo. Cosa cierta, cosa clara y distinta. Cosa sin lugar a dudas, ¿no? O cosa que no manifiesta o evidencia duda alguna, ¿no? ¿Sobre qué subyace el pienso yo existo? Bueno, sobre la sustancia pensante, pues no estoy pensando ahí, ¿no? Dios arraiga en la sustancia infinita, o Dios es la sustancia infinita si se quiere, y las cosas naturales, bueno, son las sustancias extensas, ¿no? ¿No? La sustancia extensa, la res extensa. Ahí están las tres sustancias. Tres certezas en la razón, tres sustancias. Ahora, ¿cómo arriba Descartes a ese punto? A afirmar tres cosas claras y distintas. Bueno, ahí aplica su método. Su método. El método es dudar de toda la realidad, partir de esa duda. No es un escéptico, sino es parte de una metodología nada más, ¿no? Parte de la duda para llegar a certezas, ¿no? En concreto es eso. Entonces, yo no acepto en principio lo que me dicen los sentidos, pues, ¿no? Ese que me saludó la mano me pareció una persona afectuosa y en realidad no era así, ¿no? Claro, pero si tú te guías por los sentidos, vas a pensar que esa persona, no sé, te estima, ¿no? Aunque en el fondo de repente no es así, ¿no? Ahora, ¿qué criterio voy a adoptar en mi método, ¿no? La duda metódica. ¿El criterio de certeza o el criterio de certidumbre? Em, Tengo que buscar cosas claras y distintas, pues, ¿no? Cosas que no manifiesten duda alguna, ¿no? Cosas de las cuales yo no pueda dudar. ¿De dónde toma ese criterio? Bueno, en principio, ya en todo el mundo moderno se rechaza el principio de autoridad de la iglesia. Claro, solamente se podía aceptar lo que decía la iglesia, la palabra revelada, ¿no? Respecto de lo que es la naturaleza, por ejemplo. Entonces, eso se rechaza y dice, no, no, ya no es lo que dice la iglesia, sino lo que dice el conocimiento, ¿no? La razón. Entonces, se rechaza el principio de autoridad de la iglesia, ¿no? En este caso, el criterio que adopta Descartes, que le gustan las matemáticas, ¿no? Es el de las verdades matemáticas, ¿no? Dice, las verdades matemáticas son cosas claras y distintas. Las verdades matemáticas son cosas que no se pueden poner en tela de juicio, son cosas ciertas, ¿no? Por ejemplo, nadie puede dudar de que 7 más 1 sea 8. Es una cosa clara y distinta. Entonces, nuestro criterio de verdad se debe ajustar a eso, ¿no? A la claridad y distinción, ¿no? Que no admita duda. Entonces empieza dudando, ¿no? Dudo de los sentidos, pero ¿de qué cosa no puedo dudar? De que estoy pensando. Estoy pensando en este momento, ¿no? Estoy dudando, estoy pensando, ¿no? Y eso se convierte en la primera certeza, el yo pienso, ¿no? El hecho de pensar. Pero como el pensamiento no es algo que esté flotando en el aire, tiene una base sustancial, ¿no? Ese pensamiento ¿en qué arraiga? Arraiga en la sustancia pensante, pues, ¿no? No es que nuestro pensamiento esté flotando en el aire, ¿no? Tiene una parte sustancial. Es la res cogitans, la cosa pensante, es la base. O sea, ahí está la primera certeza y la primera sustancia. Sigo pensando. En el camino de ese pensamiento, la razón concibe a una criatura superior, perfectísima, ¿no? Que es Dios, ¿no? Que es Dios.
como yo no puedo pensar algo que no tenga una sustancialidad tampoco, ¿no? Sería, porque si no sería producto de mi imaginación, tengo que afirmar la sustancia divina o la sustancia infinita. Entonces, ahí está la segunda certeza, ¿no? Dios existe y la segunda sustancia, la sustancia infinita, la res infinita, ¿no? La res infinita. Y si afirmo a Dios, tengo que afirmar la creación, ¿no? ¿Ya? Entonces, en un tercer momento aparece la creación física, las cosas naturales, las cosas extensas, la res extensa. Y naturalmente, ¿no? Y afirmar la res extensa es afirmar también su substancialidad, ¿no? Entonces, tres sustancias son la base de esas tres certezas, tres cosas claras y distintas. Yo pienso, Dios existe, la cosa existe, ¿no? Dios existe. Em, Ese es el planteamiento cartesiano, pues, ¿no? Es el planteamiento cartesiano. Hay otras versiones del racionalismo, pues, ¿no? Por ejemplo, en la de Spinoza, solamente Dios es sustancia, solamente Dios tiene sustancialidad o realidad plena. Substancia es todo aquello que tiene realidad plena, pues, ¿no? Una realidad plena, una realidad física plena, ¿no? Para no usar la palabra materialidad, ¿no? Entonces, esa es una sustancia, tiene una realidad plena, ¿no? Bueno, para Spinoza solamente Dios era sustancia. ¿Y qué pasaba con el hombre y las cosas? Que eran atributos de Dios, las llamaban, ¿no? Y así en los diversos racionalistas habrá diversas posturas, pues, ¿no? Ya, pero tienen su punto de partida en Descartes y su afirmación de las tres cosas claras y distintas que tienen como base tres sustancias, ¿no? No es que las cosas claras y distintas no sean cosas insustanciales o inmateriales, ¿no? Ahora, esa parte de la afirmación de que Dios existe, bastante se parece. Voy a abrir el chat un ratito. Ah, no hay nada. Esa parte de Dios existe, o sea, la afirmación de la res infinita, esa parte se parece bastante, se parece bastante a el argumento ontológico de San Anselmo. Pero San Anselmo llega a afirmar que si la razón, ¿no? Concibe una criatura superior, esta necesariamente existe, ¿no? Entonces, básicamente eso es lo que afirma San Anselmo. San Profesor, Anselmo, ¿no? El famoso llamado argumento ontológico. Bueno, así lo llama Kant. Kant lo llama argumento ontológico a lo que dice San Anselmo, ¿no? Si Dios existe en la razón, existe en la realidad. O sea, tiene una substancialidad plena. Ese es en síntesis el argumento de San Anselmo, ¿no? En la Edad Media. profesor, Bueno, a eso se parece pues la afirmación de la sustancia infinita, la afirmación ¿no? de Dios en Descartes. Bueno, ese es el planteamiento de Descartes. Ahora, clase de conocimiento o ideas, a los conocimientos los llama ideas Descartes. Clase de conocimientos o ideas para Descartes. A ver, dice realidad plena, dice acá, un ratito el chat dice realidad plena. Realidad plena, miren, lo que yo puedo tocar, ¿no? Yo en principio considero que tiene una realidad plena. No es como si me dijeran a mí, eh, no sé, una entidad, bueno, una entidad, una entidad. Bueno, los materialistas interpretan sustancia, para que sea más claro, substancialidad como materialidad. Tiene una realidad material, tiene sustancialidad, ¿no? Ya, por ahí va el asunto, ¿no? Claro, si no tuviera sustancialidad, ¿qué cosa sería? Bueno, sería producto de mi imaginación, pues, ¿no? Enteramente, ¿no? Una creación mía, una ficción, si se quiere, ¿no? ¿No? A eso se refiere, ¿no? Ahí la diferencia entre lo que tiene sustancialidad y lo que es algo ficticio, algo creado, algo inexistente, ¿no? Hay una oposición ahí.
¿no? Hay una posición. Entonces, sustancial es lo que tiene una realidad material. O sea, en principio eso es. Eso es, voy a poner ya, ya, a eso se refiere. Tiene una realidad material, ya, por ponerlo más claro, ya, ¿no? Si no fuera así, entonces producto de la imaginación, de la ficción, ¿no? No existe en realidad, ¿no? Eso es lo que se argumentaría, ¿no? Ya ese es el concepto de sustancialidad, ¿no? Que es un tema que ya viene desde Aristóteles, ¿no? Sustancia, dice, ¿no? La sustancia es todo elemento natural, dice Aristóteles, ¿no? Y todo elemento natural, ¿qué cosa tiene? Materia más forma, etcétera, ¿no? Ya desde ahí viene el tema. Ya, entonces, clases de conocimientos. Están las ideas adventicias, ¿no? Para Descartes, que son los conocimientos que adquirimos con los sentidos, ¿no? Vemos al hombre, bueno, decimos, ahí está Juan, ya. Un conocimiento adventicio, ¿no? Las ideas facticias, que son producto de la imaginación, ¿no? Claro que en la imaginación también operan elementos reales. Por ejemplo, cuando yo concibo la idea de sirena, ¿no? Ahí estoy mezclando la idea de mujer con la idea de pez, o criatura marina, ¿no? Ya, entonces, pero ya es un producto de la imaginación, porque en realidad no existen las sirenas, no, no existen las sirenas. O sea, no tienen sustancialidad, pues, no tienen realidad material. Sus partes sí, ¿no? El pez, la mujer sí, pues, ¿no? Pero esas ya son cosas adventicias. Y en tercer lugar están las ideas innatas, que son las más importantes, porque el ser humano nace con ellas, arraigan en la razón y son la base del conocimiento, ¿no? Ahí arraigan, ¿no? La idea de perfección, por ejemplo, se relaciona, y la de infinito, ¿no? Con la de Dios, ¿no? Por ejemplo, bueno, esos son las tres clases de ideas o conocimientos para Descartes, ¿no? Descartes. Clase de sustancias, bueno, ya lo comentamos, ¿no? Existen tres, ¿no? Esas tres cosas claras y distintas, el yo pienso, Dios existe, y la cosa existe, ¿no? La cosa extensa, tienen como base, ¿qué cosa? La sustancialidad, pues, ¿no? Hay tres sustancias, ¿no? Ahí está, en el yo pienso está la sustancia pensante, ¿no? Res cogitans, cosa pensante, ¿no? En la base de Dios, bueno, la base material de Dios, bueno, la sustancia infinita o res infinita, ¿no? Eh, y en tercer lugar, la sustancia extensa o cosa extensa, la cosa natural, pues la cosa física, ¿no? En realidad la sustancia divina está en medio, ¿no? Es como una suerte de puente de conocimiento entre el hombre y la realidad natural, ¿no? Aquí lo han puesto en tercer lugar. Bueno, en realidad el orden que usa Descartes es cosa pensante, cosa infinita, cosa extensa, ¿no? La cosa infinita está en medio. Es un enlace entre la razón, ¿no? Entre el yo pienso y la cosa natural, natural. Ahí está. Ya. Ahora, el ser humano nace con ideas innatas para Descartes, para todos los racionalistas. Eh, Hay racionalistas en el mundo moderno, sí hay, con sus variaciones, ¿no? Tanto en el ámbito de la epistemología, bueno, por ejemplo, el caso de Noam Chomsky es un lingüista norteamericano, que para él ya el ser humano nace con estructuras innatas del lenguaje, ¿no? Es racionalista, bueno, es un científico lingüista, es un lingüista, es el padre de la gramática generativa, ¿no? Noam Chomsky, ¿no? Y también es el crítico más acérrimo, el crítico más, bueno, el crítico más, bueno, ese crítico es un crítico de los Estados Unidos, pues, ¿no? Es de lo que se llama izquierda, ¿no? Noam Chomsky, ¿no? Ya, bueno, en el ámbito de la epistemología, hay un tema para largo. Popper, por ejemplo, es un racionalista crítico, ¿no? Pero ya el asunto de Popper va por el tema de la realidad, ¿no? Y de la ciencia, ya, pero es otro tema. Vamos a pasar a lo siguiente. Em, el empirismo. ¿Qué cosa dice el empirismo? ¿Qué cosa dicen?
los amigos empiristas. Bueno, ya había un preempirismo, ¿no? Con Bacon, bueno, que no se habla de Bacon, que algunos lo llaman el padre del pensamiento moderno, ¿no? Que la mayoría coinciden que es Descartes. Pero ya había un pensamiento preempirista. Lo que funda es el pensamiento empirista moderno, ¿no? Claro, es un pensamiento empirista teórico. Es el teorizador, pues. Ese plantea los cimientos teóricos, no solamente del empirismo moderno, sino también del liberalismo. Es el padre del pensamiento liberal, ¿no? Es el padre del pensamiento liberal. Ya, ese es John Locke, ¿no? Locke y todos los empiristas rechazan las ideas innatas, ¿no? No creen en las ideas. El hombre nace sin ideas innatas. La cabeza del ser humano está en blanco, es una tabula rasa. Los conocimientos son impresiones que se van adquiriendo con el desarrollo, ¿no? El niño cuando nace, bueno, primero conoce las temperaturas, pues, ¿no? Poco a poco verá los colores, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, no hay conocimientos innatos. A los conocimientos, bueno, los llama ideas también Locke, ¿no? Locke. Dos clases de ideas hay, ¿no? Dos clases de ideas, dos clases de conocimientos. Las ideas de conocimientos simples, que nacen inmediatamente, ¿no? Al contacto sentidos, objetos naturales, ahí nace el conocimiento simple, que en realidad son características, ¿no? Yo veo el árbol, lo verde, el olor del árbol, para Locke son ideas simples, conocimientos simples. Ahí la razón no actúa, ¿no? Está pasiva. ¿Quién actúa ahí? Son los sentidos, asimilando. Y luego tenemos las ideas compuestas, ¿no? En este caso sí, la razón, el entendimiento, el pensamiento, la mente, el intelecto juega un papel activo. Junta o conjunta ideas simples, ¿no? La idea de lo verde, del árbol, con otras ideas más, y concibe la idea de árbol, ¿no? Que es una idea compuesta ya, ¿no? Ahí sí la razón ha armado, pues, ¿no? Ha armado ideas simples, ¿no? Ha armado ideas simples. Bueno, ese no es el problema, ¿no? Bueno, ahí sí, el planteamiento de Locke es claro, ¿no? El problema es con Hume, lo que viene a ser una suerte de empirismo radical, ¿no? Radical. En principio, para Hume, ¿no? Para este pensador escocés, el ser humano no adquiere ideas simples, no adquiere conocimientos simples. O sea, a eso que Locke llama ideas simples, el color verde, por ejemplo, del árbol, para David Hume no son conocimientos, no son ideas, simplemente son impresiones nada más, ¿no? Son simplemente impresiones. La impresión de lo verde, ¿no? Claro, que ocurre en primer lugar, que es intensa, que es anterior a las ideas o conocimientos y punto, ¿no? Pero no son conocimientos las impresiones. Recién en la impresión arriba mi cabeza, y ahí recién, ¿no? Ahí recién eh, la razón, ¿no? Asociada al recuerdo, a la memoria, construye ideas, construye ideas, ¿no? Por lo tanto, eh, las ideas no se basan en la realidad, ¿se basan en qué? Se basan en mis impresiones. Yo tengo un dibujo aquí, lo voy a poner, ojalá que hagan captura rápido para ir avanzando. Ya, miren, un par de minutos aquí. Ya, la realidad está ahí, una manzana, ¿no? Entonces, ¿qué cosa emana de la manzana? Bueno, el olor de la manzana, el color rojo, el color verde de las hojitas. De repente, si lo ponemos lo dulce de la manzana, ¿no? Esa es la realidad. A eso no, a esas cosas no las llama ideas, Hume, ¿no? Simplemente son impresiones, dice, ¿no? ¿Dónde se imprimen en la mente, no? Ahí está, ¿no? Las impresiones como manchitas. Y recién a partir de ese punto, ¿no? El sujeto, ¿no? La razón, el intelecto, la mente del sujeto lo que hace es construir ideas. Primero construye ideas simples,
y luego construye ideas complejas. Pero eso a nivel del entendimiento. Consecuentemente, ¿no? Las ideas, mis conocimientos se basan en la realidad. No, no se basan en la realidad. No se basan en la realidad, se basan en mis impresiones. Es por eso que algunos dicen solipsismo, ¿no? Aunque eso no es exacto, ¿no? Porque las impresiones no nacen de uno, pues, ¿no? Han venido de afuera, ¿no? Entonces, los conocimientos, las ideas, no nacen de la realidad, sino de mis impresiones. Por lo tanto, la realidad carece de substancialidad. O sea, lo que yo veo no tiene una realidad material concreta. Lo que yo llamo realidad, en realidad existe en función de lo que mi mente construye, ¿no? Entonces, ahí está el primer punto radical, ¿no? Ataca la sustancia de las cosas, la sustancialidad. Entonces, las cosas no tienen realidad material en concreto para Hume, son construcciones mentales, ya para ser claro, ¿no? Y como esta película de Matrix, ¿no? Que alguien la ha visto de repente, que era de los hermanos Wachowski, bueno, ahora son las hermanas Wachowski, ¿no? Bueno, ya, a eso se refiere, pues, ¿no? Ya vamos a pasar a otra cosa. A eso se refiere Hume, ¿no? Entonces, el ataque contra la sustancia de las cosas naturales es concreto, ¿no? No, no tiene realidad sustancial, no tiene realidad material, ¿no? Las cosas que vemos existen en función de que la mente las construye, dice, ¿no? En concreto, eso es lo que afirma. Entonces está en contra de la idea de sustancia. Lo otro, la idea de causalidades, causa-efecto. Es algo que ocurre ¿no? Ocurre por el habla. Entonces uno llega a creer que porque ha visto una vez que alguien prendió fuego y salía humo, la siguiente vez ve humo y dice alguien ha prendido fuego, ¿no? Entonces tiene esa creencia, ¿no? Aunque no necesariamente ha sido así. Puede haber ocurrido otra cosa. ¿Ya? Entonces, eso también lo ataca, ¿no? Pero el punto más crítico es cuando ataca la idea de sustancia, ¿no? Las cosas no tienen realidad material. Simplemente son características, atributos, ¿no? Que por ahí se imprimen en mi cabeza, ¿no? Pero no son conocimiento de nada, pues, ¿no? No hay conocimiento de la realidad pleno. No hay conocimiento en realidad de las cosas, ¿no? La realidad es una construcción. Es una construcción. Entonces, eso es lo que se le llama el empirismo radical de Hume, pues, ¿no? A eso es lo que se llama empirismo radical, ¿no? Ya. Algo más sobre Hume. Ya, entonces, eso es lo que plantea Hume, ¿no? Lo que plantea Hume. Las ideas o conocimientos, entonces, asociadas al recuerdo, son enteramente construcciones mentales. Consecuentemente, la realidad, lo que llamamos realidad, carece de fundamento sustancial o de materialidad. Va más allá, ¿no? Porque incluso llega a atacar al yo, ¿no? El yo tampoco tiene realidad sustancial, dice Hume. El yo solamente existe en función de que asimila impresiones. Si no asimilar impresiones, simplemente el yo no existiría, dice. No es lo que plantea. Ahí ataca la sustancialidad del yo. Ya vamos a pasar a lo siguiente. No es lo que plantea Hume, ¿no? Plantea Hume. Pasar a lo siguiente. Caso de Kant. A ver, las ideas, lo que me dice. Idea de Cusa, ¿quién Cusa? ¿De la Cusa? ¿Quién es la Cusa? Idea de... A ver, Cusa, no entiendo. El Cusa que... A ver, la palabrita y Cusa. Ah, la causa. Ya, la causa. Ya, vamos a ver. Antes que no gane el tiempo. Eh, causa-efecto, ¿no? Causa-efecto, ¿no? Yo veo que alguien prende fuego, ¿no? De niño a los papeles, ¿no?
y luego veo humo, ¿no? Causa-efecto. Eh, eso, ne- eso no es algo que necesariamente ocurre siempre, ¿no? Claro, la próxima vez que yo vea humo voy a decir alguien ha prendido fuego. Y de repente no ha sido así, pues, ¿no? De repente ha caído un rayo, pues, ¿no? O ha pasado un cortocircuito, ¿no? Y yo estoy viendo humo, pero porque tengo la creencia de que cuando alguien prende fuego, ¿no? Aparece humo, eso me induce al error, ¿no? Entonces, en el fondo lo que dice Hume es que no hay realmente una conexión entre la causa y el efecto, ¿no? No hay, no hay, no hay. La causa puede ser algo distinto, ¿no? La causa de algo, ¿no? La causa de algo. Ahora eh, que uno relacione, ¿no? Porque de repente en la mente, como afirman algunos, hay unas estructuras, ¿no? Innatas, ¿no? Que plantean que esa relación ocurre así, la cabeza de manera lógica las asocia, ¿no? Y por lo tanto deben ser ciertas, ¿no? Menos sería cierto, pues, ¿no? Menos sería cierto, ¿no? No, menos sería cierto, ¿no? Entonces, en concreto dice, no hay realmente una conexión entre causa y efecto, ¿no? Y creerlo que hay una conexión necesaria nos lleva al error, pues, nos lleva al error, porque no siempre ocurre lo que uno ha visto, pues. ¿Ya? No siempre ocurre, ¿no? Esa relación de causa-efecto. La causa puede ser algo distinto, ¿no? Algo distinto. Me voy a pasar aquí a lo de Kant. Ahora, en el caso de Kant, en el caso de Kant, en el caso de Kant, él junta racionalismo con empirismo, ¿no? Los une. Para Kant solamente conocemos la parte externa de la realidad, ¿no? Claro, nosotros vemos las cosas naturales, pero una cosa en sí, una cosa natural está constituida de la parte interna y la parte externa, ¿no? A la parte interna la llama númeno o cosa en sí, y a la parte externa la llama fenómeno. El hombre solamente puede conocer el fenómeno. Por lo tanto, el conocimiento humano es limitado. La cosa en sí o númeno no se puede conocer. Ya, ese es uno, ¿no? ¿Cómo construye el conocimiento del ser humano? Lo construye gracias a que en la razón pura hay categorías que son estructuras a priori de la razón o el entendimiento. Lo que hacen las categorías es ordenar información y construyen el conocimiento de lo fenoménico del fenómeno. Ahora, ese hecho de que en última instancia no es la realidad la que se impone a los sentidos, como se afirmaba en el mundo premoderno, sino más bien que el sujeto, la razón, impone la realidad, es lo que se viene a llamar giro copernicano. O sea, la construcción de la realidad que hace el yo, gracias a la razón, gracias a sus categorías. A eso es lo que se llama giro copernicano. Entonces, no es que la realidad provenga de la relación mundo natural sentido, sino es lo que impone la razón pura, el sujeto, ¿no? El entendimiento. Entonces, eh, como está ahí, ¿no? Es el mundo el que se tiene que ajustar al modo como el ser humano conoce, ¿no? Claro, el ser humano es el que construye el conocimiento, ¿no? O construye la realidad en concreto. Es una parte activa del conocimiento. Yo tengo un esquema, voy a ponerle un par de minutos nomás. Se ve, en el tiempo. A ver, ya, ahí está. Ya, dijimos Kant junta racionalismo con empirismo, ¿no? Ahí está por un lado la razón pura y por el otro lado los sentidos, ¿no? Ahí está racionalismo más empirismo. ¿Qué cosa asimilo de la realidad gracias a los sentidos? Información desordenada. Kant lo llama caos de impresiones.
o es información desordenada, pues, ¿no? Ahí están los sentidos, que tiene también dos elementos a priori que son el espacio-tiempo, ¿no? Ahí está. Bueno, es la puerta de entrada para la información desordenada o caos de impresiones. Entonces lo que hace la razón pura, las categorías, ¿no? Que hemos dicho son estructuras de la razón pura, lo que hacen es ordenar la información, ¿no? Entonces, y construyen la realidad, lo que llamamos realidad, pues, ¿no? ¿Y qué cosa conocemos como realidad? El fenómeno, y que ya dijimos que es la parte externa de las cosas, ¿no? La parte interna no se puede conocer. Consecuentemente, el conocimiento humano es limitado, es limitado, ¿no? Bueno, ahí está con un dibujo más claro todavía, ¿no? Ya, eso es lo que plantea Kant. Vamos a pasar a otro punto. Ya, vamos a pasar a otro punto. Ya, eso es lo que quiere decir Kant simplemente, ¿no? En última instancia, el ser humano construye la realidad del fenómeno, ¿no? Eso es el giro copernicano, no es otra cosa. Vamos a pasar aquí, de cuadro. Ya, juicios. Eh, a los juicios, bueno, a los conocimientos Kant los llama juicios, o si se quiere, los conocimientos están contenidos en los juicios. Los juicios son enunciados, ¿no? Bueno, que tienen la forma de sujeto y predicado, ¿no? ¿No? Ahí está, ¿no? Voy a poner mis ejemplos mejor porque aquí no pareciera que estuvieran. Voy a poner aquí unos ejemplos que tengo, ya para que hagan captura por ahí, porque con esto, ¿dónde está? Creo que está por acá. Vamos a avanzar en 4 minutos, vamos a entender más rápido. Los míos están más claros. Ya. Kant establece una primera distinción entre juicios analíticos y juicios sintéticos, ¿no? Juicios analíticos y juicios sintéticos. Tiene la forma de S igual a, de sujeto y predicado, ya, ¿no? Como la oración gramatical, ¿no? Por ejemplo, si yo digo la esfera es redonda, el contenido del predicado ya está presente en el concepto de esfera. Entonces, en el predicado yo no estoy diciendo nada nuevo, pues. Es por eso que se señala que la forma ahí, que el sujeto es igual al predicado, ¿no? Hay lo mismo en ambos lados, ¿no? ¿No? A esas expresiones las llaman analíticas. Pues es como si yo dijera 2 igual a 2, ¿no? Igual es una expresión analítica, ¿no? No hay nada nuevo en ninguna parte, ¿no? El primer 2 sujeto y el segundo 2 predicado, ¿no? Igual, ¿no? Los dos lados lo mismo, ¿no? La redondez está contenida en el concepto de esfericidad, ¿no? Ese es un juicio analítico, ¿no? Hasta ahí no hay problema. El juicio sintético, bueno, ahí sí viene el primer problema, ¿no? En el predicado aparece contenido nuevo, información nueva, ¿no? Información nueva. Ahí aparece información nueva, ¿no? Entonces, cuando yo digo 4, pues 2 más 2 igual a 4. Ese 4 es distinto de 2. El 4 es el predicado, ¿ya? ¿Es distinto de 2? Sí. Entonces ahí está, ¿no? Es algo nuevo, ¿no? O cuando yo digo la mesa es un objeto de madera. Y la madera, bueno, la mesa no necesariamente es de madera, pues, ¿no? Puede ser de metal, de piedra, ¿no? De concreto, incluso he visto mesas, ¿no? Entonces, no está contenido el predicado en el sujeto, ¿no? Es algo nuevo, porque las mesas no son necesariamente de madera, pueden ser de otro material. Entonces, ese es un juicio sintético. Ahora, Kant no es el único que aborda el problema de los juicios, pues, ¿no? De ello hablan Hume, hablan Leibniz, ¿no? Y bueno, en el mundo del siglo XX también, ¿no? Pero no vamos a hablar de eso ya. Para ellos, sí, efectivamente hay una distinción de juicio analítico y sintético. Y ahí viene el gran problema, ¿no? Dicen, tanto Hume como Leibniz, en principio dicen que los juicios sintéticos tendrían que ser todos a posteriori. Y ahí viene la segunda distinción, a priori y a posteriori. Todo lo que es a priori se demuestra en la razón, en el entendimiento. Por ejemplo, cuando alguien me dice, demuestra 2 más 1 igual a 13. Para eso yo no necesito tener 2 manzanas en una mano, como le ponen algunos niños, ¿no? En infancia, más una manzana en otro lado, lo juntas, ¿cuánto sale? Salen 3 manzanas. Ya, no se necesita.
tener elementos físicos. Es la pura racionalidad, ¿no? La demostración matemática. O sea, es una demostración racional o a priori. En cambio, si a mí me dicen, Juan, está hirviendo el agua, ya, entonces, ¿tú qué cosa? Ahí no puedes hacer una operación racional. Tienes que ir a ver si el agua está hirviendo. Tienes que ver, de repente tocas, no te quemas. Bueno, a la posteriori es constatación empírica, real, material. Esa es la distinción clara, ¿no? Entonces, donde vean a posteriori, constatación física, real, material. Y donde vean a priori, constatación racional nada más, mental. Esa es la distinción, ¿eh? Claro, para Hume y para Leibniz, ¿no? No había, todos los juicios científicos son a posteriori, decían. Entonces, ahí aparece Kant y dice, no, hay juicios sintéticos a priori, dice Kant, ¿no? Y ese es el tema central en Kant, pues, ¿no? Y lo otro no nos interesa, ¿no? Que sean juicios sintéticos a posteriori, pero ahí hay dos ejemplos, ¿no? Para que se ilustren. El tema central de Kant son los juicios sintéticos a priori, dice, ¿no? No solamente hay juicios sintéticos y a posteriori, dice, ¿no? Los hay a priori. Y estos son la base de la ciencia. Llega a decir que optimistamente Kant que hay juicios sintéticos a priori en todas las ciencias naturales, ¿no? Sin embargo, no pone ni un solo ejemplo, pues. Los ejemplos que él pone son de matemáticas, nada más, ¿no? Claro, es porque son expresiones matematizadas, pues, ¿no? Matematizadas. Ya, vamos a ir terminando aquí. Ya, simplemente se refiere a eso, ¿no? Los juicios analíticos, ¿no? En el predicado no aparece nada nuevo. Juicios sintéticos, en el predicado aparece información nueva, ¿no? No están casados es igual a soltería, pues lo mismo. Felicidad. ¿Cómo sé que los solteros son más felices? Aplico una encuesta, 100 personas, 90 personas felices, 10 infelices. Ya. Entonces, en el mundo material hago la constatación, ¿no? Entonces una constatación y encima a posteriori todavía, ¿no? A posteriori todavía, o sea, en el mundo material, ¿no? Entonces, pero Kant dice, existen juicios sintéticos a priori, no solamente hay a posteriori, dice, ¿no? Esa es la discusión famosa contra Hume, Leibniz, ahí está. Y los juicios sintéticos a priori, que son la base de la ciencia, son expresiones matematizadas, ¿no? Eh, que se constatan racionalmente, no necesitas de cosas materiales, elementos materiales, ¿no? La famosa ley de Einstein, que yo la cito ahí, energía igual a masa por velocidad de la luz al cuadrado. ¿Cómo arriba esa ley, Einstein? Arriba enteramente, no pisa un laboratorio, ¿no? Simplemente opera con conceptos, con operaciones, o sea, opera enteramente de manera racional. Entonces, o enteramente a priorística, si se quiere, ¿no? A priorística. Ese es el a priori, pues, ¿no? ¿Ya? Ese es el famoso juicio sintético. Eh, entonces, eso es lo que es, ¿no? Y ahí es el tema central de Kant, pues, ¿no? Tema central de Kant, que no es el único que habla de los juicios. Ya, bueno, aquí están las claves, ya para ir terminando, no sé si habrá alguna cuestión más. Voy a poner las claves de nuevo, ya para ir terminando, ahí está. Esto lo voy a reducir, lo muevo. Ya, ya, entonces, ya nos quedaremos aquí, ya nos ganó el tiempo, hay que cambiar de hora ya. Sí, pues, bueno, están las claves, me voy a dejar de compartir. Bueno, ahí están las claves, queda grabado. Voy a dejar de compartir. Bueno, ya entonces nos estaremos viendo. En todo caso, si hay alguna pregunta de repente, ya pues, hago un comentario de entrada a la siguiente clase, ¿no? Ya nos vemos entonces. Ya, cuídense. Hasta luego. Buenos días, jóvenes.
Buenos días con todos. Bien, vamos a comenzar. ¿Ya? Tengan muy buenos días. Comenzamos esta semana tercera y a continuación vamos a compartir pantalla. ¿Me escuchan, verdad, jóvenes? Se escucha, ¿no? Sí, profesor. Ya, gracias. A ver. Ok. Ya, sí. Entonces, esta semana tercera corresponde a Mesopotamia, Egipto, India y China. Bien, primero veamos el tema de Mesopotamia, ¿ya? Aunque en la separata empieza con Egipto, ¿verdad? Ya, pero nosotros vamos a empezar con Mesopotamia, ¿ya? Siguiendo el PPT, ¿no? En principio hay que ver el entorno geográfico, ¿ya? El entorno geográfico explica la historia de Mesopotamia, como habrán visto, ¿ya? ¿Por qué? Porque si hablamos un periodo sumerio, ¿no? Luego sigue el sumerio acadio, ¿ya? Luego sigue el periodo babilónico, ¿no? Ahí están señaladas esas principales ciudades, ¿no? Y luego viene el periodo asirio, ¿ya? Entonces ahí vemos, ¿no? La división regional entre la alta y la baja Mesopotamia, en la cual hay tres regiones o subregiones, ¿no? La región de Sumeria, la región Acadia y la región del norte, ¿no? Lo que va a ser el Asur, y donde se va a desarrollar pues la región de Asiria, ¿no? Ahora, cuando hablamos de Mesopotamia, ¿ya? Recuerden que etimológicamente significa en medio de dos ríos, ¿no? ¿Ya? Entonces son el río Tigris y el río Éufrates, ¿no? Entonces a partir de allí podemos ver la división regional, ¿no? Entonces tenemos entre alta y baja Mesopotamia. ¿Ya? En el mapa de la separata, que es allí claramente se puede distinguir, ¿no? Entonces tenemos la región del Sumer, que se encuentra en la Baja Mesopotamia, la región Acadia, que también está en la Baja Mesopotamia, pero en la parte central, ¿no? Está de color verde, ¿ya? Y la región Sumeria está de color naranja, ¿no? Ahí como se ve, ¿ya? Y en la región del Asur, ¿ya? Que correspondería a la Alta Mesopotamia, ¿no? Que se encontraría al norte, ¿ya? ¿Y qué sería esta región, ¿no? Entonces, esto para ver el tema de la región, ¿ya? Ahora, en medio de dos ríos, el río Tigris y el río Éufrates. Y como podemos ver también en el mapa, cumplió una función estratégica como hoy día la cumple. Es un paso obligado del cercano oriente, ¿no? Hacia la región de Asia Central. Por eso que cuando Alejandro Magno, ¿no? Recuerden que Alejandro Magno conquista el imperio persa, ¿no? Persia ya había conquistado a los babilonios, ya se apodera de toda esta región, ¿no? Para iniciar su campaña hacia la India. ¿Ya? Recordemos que la región de Mesopotamia hoy se encuentra actualmente en el país de Irak, ¿no? Claro, Irak también es importante en la región porque es un paso obligado para la región de Asia Central y además por sus recursos petroleros, ¿no? Que tiene. ¿Ya? Por eso que hoy se encuentra invadida. Pero en la antigüedad era una región estratégica por sus enormes recursos naturales o recursos hídricos que justamente creó esa idea. Recuerden que hay una teoría, una idea de que Mesopotamia o Babilonia, ¿no? O digamos Nínive, tenían pues abundantes recursos, ¿no? De vegetación que llevó a esa idea, ¿no? Muy antigua, recordada por los pueblos hebreos de el jardín del Edén, ¿no? Entonces se decía que Mesopotamia era el jardín del Edén debido a su gran cantidad de recursos, ¿no? Que se reflejaban pues en una gran producción agrícola, ¿ya? Entonces ahí están los ricos valles del río, ¿no? De los ríos Tigris y Éufrates, y bueno, y corresponde al actual país de Irak y Siria, ¿no? Que también atraviesan un proceso hoy día, bueno, caso de Siria sobre todo una suerte de
de conflicto, bueno, interno, ¿no? Bien, esto respecto a la división geográfica, ¿ya? Ahí pueden ver el Valle del Sumer, ¿no? Están las ciudades, la primera civilización, ¿ya? Y tal como aquí está, ¿no? Aquí se muestra mejor, ¿ya? Comencemos con el primer periodo, que es el periodo sumerio-acadio, ¿ya? En algunos textos aparece como primero de una manera autónoma, ¿no? El periodo sumerio. Así es, ¿ya? Entonces aquí tenemos el mapa, el periodo sumerio, ¿ya? Vamos a agrandarlo un poquito, ¿no? Entonces, ¿no? Ahí está, ¿ya? Un poco más nítido, ¿no? ¿Ya? Es el surgimiento de las ciudades-estados, ¿no? Que ahí está. ¿Ya? Este detalle es muy interesante porque son ciudades-estados que surgen y al parecer son de tipo militar, ¿no? O militaristas. ¿Ya? ¿Cómo sabemos esto? Por lo amurallado que son las ciudades, ¿no? Akkad, Nippur, Lagash, Uruk, Larsa y la última que está acá, Ur, ¿ya? Que es muy importante porque fue la cuna del profeta, del patriarca Abraham, ¿no? El patriarca bíblico. ¿Ya? Estas ciudades sabemos que tienen esa función, ¿no? Militar debido a que son amuralladas, ¿no? Tal como la vemos acá. ¿Ya? Es una reproducción, obviamente, de estas primeras ciudades-estados. Son autónomas y son independientes, ¿ya? Pero poco a poco van a ir siendo avasalladas por los acadios, ¿ya? Que están aquí en el mapa, ¿no? En la región, ¿ya? Y estos acadios van a ir doblegando, conquistando una a una estas ciudades, ¿no? Así es, ¿ya? Entonces, de esta forma nace el imperio acadio. Pero primero fue una etapa inicial autónoma, ¿no? La época eh, de las primeras ciudades-estados, ¿ya? Que eran autónomas y eran independientes, ¿no? Así que durante el periodo sumerio-acadio se produce la primera, eh, digamos, unificación. ¿Ya? ¿Qué región se unifica? La Baja Mesopotamia, ¿no? Es decir, la región central y la región sur. ¿Ya? Estas terminan por unificarse. Bueno, en este periodo, ya recordemos que son los pueblos sumerios los que van a ser los primeros grandes inventos, ¿no? Que tenemos la escritura cuneiforme, ¿ya? La rueda es un invento sumerio, ¿no? De esta región, obviamente, el ladrillo, el arado y el torno alfarero. Bien, ¿ya? Entonces acá tenemos, ¿no? Ya, avanzamos en la imagen. Y bueno, ¿no? Aquí ya como señala el material, ¿no? Aquí está la división regional, ¿ya? Y lo que habíamos comentado de estas ciudades, ¿no? Bueno, este imperio no duró mucho, ¿ya? Se sabe que con su nieto Naram-Sin, ¿no? El nieto de Sargón I, ¿ya? Entró a una época de expansión territorial por mayores conquistas, pero luego entró en una etapa de decadencia. ¿Por qué? Porque una característica de la historia de Mesopotamia es que sufrió muchas invasiones, y entre ellas de los pueblos amorreos, ¿no? Así que un miembro de esta dinastía de los amorreos, ¿ya? Va a fundar el primer imperio babilónico, ¿ya? Bueno, aquí tenemos también los inventos propios de este periodo, ¿no? El desarrollo en astronomía, ¿ya? Recuerden que los pueblos de este periodo van a inventar el calendario lunar de 365 días, el zodiaco, el cálculo de eclipses, bueno, entre otros. Y con respecto a las matemáticas, la numeración sexagesimal y la división de la circunferencia en 360 grados. Bueno, otra vez volviendo, ¿no? Decíamos que durante el periodo de Naram-Sin, ¿ya? El imperio teocrático de Sargón, bueno, o que había fundado Sargón, que desaparece. Y los amorreos que habían invadido la región
¿ya? Al mando de Hammurabi, van a unificar toda la región, es decir, unifican la alta y la baja Mesopotamia, ¿no? Aquí se ve Babilonia, ¿no? Aquí está, ¿ya? Está en la región noroeste, ¿no? De la región del Sumer, ¿ya? Ahí está, ¿no? Y bueno, va a dominar a todos estos estados y también al imperio de los acayos, ¿no? Que finalmente se disuelve, hemos dicho, ¿ya? Luego de allí, Babilonia va a unificar ya la alta y la baja Mesopotamia, es decir, unifica todo el país, ¿no? Toda la región de Mesopotamia. ¿Ya? Este detalle es muy interesante porque nosotros podemos decir que este, Hammurabi, ¿no? Va a ser el primer, bueno, reformador, ¿no? ¿Y qué reformas hace Hammurabi? ¿Ya? Uno es una reforma jurídica, ¿ya? Aquí está, ¿no? Dos, una reforma religiosa y tres, una reforma política. La reforma política es sencilla. ¿Por qué? Porque va a unificar la alta y la baja Mesopotamia, creando el primer imperio general en toda la región. Porque el primer imperio fue el de Sargón, ¿verdad? Pero es un imperio solamente de la región sur y central, ¿no? Es decir, la región de la baja Mesopotamia. Pero Hammurabi unifica todo el país, toda la región, incluyendo la alta y la baja Mesopotamia, ¿ya? Entonces, es la primera gran reforma política que hace Hammurabi, ¿no? Lo segundo va a ser la reforma jurídica, ¿ya? Aquí Hammurabi, ¿no? Va a compilar el primer código penal de la historia, ¿ya? Este primer código penal, ¿no? Es un código penal, ¿ya? ¿No? Aquí está, ¿ya? Se basa en la ley del talión, ¿sí? Este es un principio de ley jurídico muy antiguo que significa ojo por ojo, diente por diente. En términos técnicos, que la pena debe estar en proporción al delito cometido, ¿ya? Entonces, esa sería la segunda gran reforma, ¿no? El Código Penal, que es muy conocido, ¿no? O sea, cuando se pregunta en el examen, lo más conocido, la gran obra de Hammurabi en el derecho, va a ser el Código Penal. Y lo tercero va a ser su reforma teocrática o reforma religiosa, porque va a imponer el culto a nuevos dioses. ¿Ya? El caso de Marduk, bueno, es quizá más conocido, ¿no? Recuerden que Marduk representa la guerra, ¿no? Así es, ¿ya? Él impone Marduk y bueno, con la guerra Hammurabi forma su imperio, ¿no? Eso no cabe duda, ¿ya? Pero también tenemos ahí en las 30, bueno, en la estela, ¿no? De Susa, que están las leyes del código de Hammurabi, ¿ya? Vemos a un dios, ¿no? Samach, ¿ya? Entonces, Samach es un dios que está vinculado a la justicia, ¿no? ¿Ya? Entonces, ahí tenemos la otra reforma. Y bueno, también otros dioses, ¿no? Como Enlil, por ejemplo, que representa el viento, bueno, entre otros. Entonces, es interesante esto, ya como dato, ¿no? El derecho, como es el código, la unificación política, que es el imperio, y tercero, que es la reforma religiosa con los nuevos dioses, ¿ya? Y bueno, en este contexto se produce la invasión de otros pueblos, ¿no? Los hititas, los casitas que van a introducir el hierro. Y fruto de estas invasiones también llegan otros pueblos como los gutis, el imperio de Hammurabi se va disolviendo, ¿ya? Entonces pueden ver ahí también en la imagen, ¿no? Aquí en esta estela, miren, ¿ya? Esta es una reproducción, ¿no? De la estela que está en el Museo del Louvre de París, que contiene en cuneiforme las 282 leyes, ¿no? ¿Ya? Entonces aquí, ¿no? Nosotros podemos verlo. Ahí está. Bien, entonces con la disolución del imperio babilónico, el primer imperio, ¿ya? Va a surgir o va a renacer, ¿no? La región de Asiria, ¿ya? Porque recuerden que en este primer imperio que Hammurabi unificó, ¿no? La región de la Alta y la Baja Mesopotamia, también se encontraba Asiria, ¿no? Y las ciudades que vemos acá, miren, ¿no? Nínive, aquí está, que es capital del imperio asirio. Bueno, los asirios no eran un imperio, ¿no? Obvio, ¿no? ¿Ya? Era parte de una región cultural compuesta por varias ciudades, ¿no? Calá, Sur, Nínive, entre otras. Pero luego de la caída de Babilonia como imperio, Asiria va a recuperar su independencia,
¿ya? Y luego para protegerse, ¿no? Para protegerse del ataque, bueno, de los pueblos extranjeros, poco a poco va a ser una innovación militar. Si Sargón, ¿no? Sargón derrota a los pueblos de estas ciudades eh, con su infantería, ¿ya? De 5.000 hacheros, ¿no? Con daga y espada, ¿no? Digamos, un avance tecnológico fundamental en el arte de la guerra, ¿ya? En el caso de los asirios, ¿ya? Ellos van a inventar máquinas poderosas de combate, ¿ya? Ese es lo interesante de los asirios, que los ha hecho característicos por su alta crueldad. Entonces, ¿cómo vencer, ¿no? A las ciudades que son amuralladas, ¿no? ¿Cómo vencer a las ciudades que están amuralladas y que están muy fortificadas en la región, bueno, de Babilón bueno, en la región de, bueno, de Mesopotamia, ¿no? Bueno, para esto los asirios van a inventar inventos, bueno, colosales, ¿no? Destacando entre todos ellos las torres de asalto, ¿ya? O torres de asedio, ¿no? Que son, bueno, muy conocidas, ¿ya? Entonces nosotros ponemos acá, ¿no? Yo se inventado la torre de, ahí está un ejemplo, ¿no? Entonces, ¿no? Obviamente es un ejemplo, una torre de asedio, ¿ya? Si ponemos ahí, ¿no? ¿Ya? Pueden ver la forma en cómo se estructuraba esto, ¿no? Esto quedó grabado, ¿ya? En las imágenes de la propia cultura siria, ¿no? Si vemos en el hecho real, ¿ya? Es un relieve del imperio sirio, ¿no? Y muestran una torre de combate. Obviamente que esta torre, ¿ya? Se colocaba, ¿no? Aquí en la muralla, ¿ya? Y obviamente no había defensa contra ella. ¿Por qué? Porque la infantería, ¿no? La infantería pues no puede tomar el muro, ¿no? Obviamente, así que subían, acercaban la torre, ¿no? Y con una plancha conectaban la almena de la muralla y por ahí pasaba la infantería. Y si esto no se, digamos, la ciudad resistía mucho, tenían el ariete, que aquí también se ve en la torre, ¿no? Es el ariete, una suerte de cuña de madera con una barra de bronce o hierro, donde se golpeaba la muralla para hacer un agujero, ¿no? Y por allí ingresar también la infantería. Aparte de, bueno, de los carros y los tanques que inventan los asirios, ¿no? Los primeros tanques primitivos de madera, bueno, así que los asirios se convierten en un imperio expansivo. Eh, sí, allá, claro, el cambio de un régimen político a otro se debe, entre otros factores, a estas invasiones, ¿ya? Primero los habitantes del imperio, bueno, del imperio de Sargón no pudieron evitar, y tampoco el caso del imperio babilónico. Recuerden que Babilonia, ¿no? Si uno lee los textos bíblicos, es una expresión que significa la presencia de muchas lenguas, ¿no? Y eso caracteriza la cultura de Mesopotamia, ¿no? Se ha formado este pueblo, esta cultura, con la fusión de muchos pueblos, ¿ya? Muchos pueblos de la región y pueblos extranjeros, ¿no? Y en el caso de Babilonia, ¿ya? El imperio babilónico que construyó el Sigurat también es famoso, ¿no? Se muestra esto, ¿no? Y lo mismo en el caso del imperio asirio, aunque los asirios por su expansión van a dominar a otros pueblos y van a utilizar la mano de obra para hacer sus grandes obras, sobre todo en la ciudad de Nínive. Ahora, como vemos acá, también en el texto, ¿ya? Viendo ya la tecnología que hemos señalado, ¿ya? Ellos han tenido varios gobernantes, ¿no? Por ejemplo, acá se menciona uno, Asurbanipal, pero han tenido varios, ¿no? Por ejemplo, Teglatpalsar, ¿no? Asurnazirpal, que es otro, ¿ya? Sargón II, ¿no? Sargón II, que forma la dinastía de las Sargónidas, ¿ya? Sennacherib, ¿no? También es muy famoso, ¿ya? Él construyó el Palacio de Corsabat, por ejemplo, ¿no? Corsabat, un gran palacio templo, y el famoso Asurbanipal, como vemos acá, que los griegos llamaban Sardanápalo, ¿no? Ese es el nombre que los griegos le daban a Asurbanipal. Con él se logra la máxima expansión, ¿ya? Es un rey muy poderoso, pero también cruel, ¿no? Porque lo cruel, aquí lo recalcamos, lo dice también el texto, ¿ya?
¿cómo se manifestaban estos actos de crueldad? Bueno, ellos, como está en sus cartas, ¿ya? Eso está en la biblioteca de Asurbanipal. Recuerden que él, siendo un hombre muy cruel, organizó la primera gran biblioteca de Nínive, ¿no? Que era capital del imperio. Bueno, en esa biblioteca, cuando uno lee las campañas, los asirios tenían por costumbre desollar vivos a sus habitantes, ¿no? Derrotados. ¿Ya? A la ciudad que se había resistido mucho, ¿no? Se castigaba empalando, ¿no? Empalando a las personas, ¿ya? De una manera también infame, ¿no? Muy evidente. Y bueno, esto generaba pues un terror, ¿no? Entre la gente que, bueno, en las noticias que llegaban, ¿no? De lo que los asirios hacían, ¿ya? Y la gente tenía pues mucho miedo a este imperio, ¿no? Porque las imágenes no solamente estaban en la, o sea, no solo es parte del mito o la narración, ¿no? Que ellos podían hacer, sino como se ve acá, miren, este es un relieve asirio, ahí están los empalamientos, ¿no? Ellos acostumbraban a hacerlo de manera pública, ¿ya? Es decir, en la puerta de las ciudades y poner las pieles, ¿no? O los pellejos de las personas, ¿no? Que habían sido asesinadas, vivas, ¿no? Obviamente, y se lo ponían esto en la pared de la muralla, ¿no? Bueno, entonces Asurbanipal, ¿ya? Arrasó Tebas, ¿no? Invade Egipto, ¿ya? Se logra la máxima expansión, ¿no? Destruyó el reino de Susa, ¿ya? O el reino de Lamita, ¿no? Su capital Susa fue saqueada, ¿ya? Bueno, pero también construyó la gran biblioteca de Nínive. Bueno, esta es parte de la historia de los imperios, ¿no? Este imperio tan cruel no sobrevivió a su propia Profesor, dijiste destrucción. que invade Egipto. Asirio Eh, invade Egipto. bueno, Tebas, ¿no? La ciudad de Tebas inicia la conquista de Egipto. Bien, entonces tenemos acá, hay un alumno que quiere entrar. Ya, ¿dónde está? Bien, ya. Bueno, para ingresar creo que con el auxiliar, ¿no? Eso también, ¿ya? Bueno, entonces ahí tenemos la biblioteca. Y bueno, la alianza de los babilonios, ¿ya? Con los persas, ¿ya? El rey Astiages con el rey Nabopolassar, van a producir la caída del imperio asirio, ¿ya? La ciudad de Nínive fue arrasada y bueno, así desapareció de la memoria, ¿no? Histórica. Así que con esta invasión, ¿ya? Tenemos el origen del segundo imperio babilónico, ¿no? Entonces, ¿origina con quién? Con Nabopolassar, ¿ya? Entonces aquí podemos nosotros, ¿no? A Nabopolassar, ¿ya? Con él se da el origen, ¿no? Entonces tenemos Nabopolassar, ¿no? La expansión con Nabucodonosor, ¿no? Entonces aquí, no, vamos a arreglar la letra. Bueno, entonces tenemos nosotros ya la expansión, ¿no? Se da con Nabucodonosor II, ¿no? Ese es el famoso monarca que aparece mucho en los textos antiguos, ¿ya? Por una razón, ¿no? Es un famoso rey arquitecto, ¿ya? Por su famosa portada de Ishtar, ¿ya? La portada de Ishtar era uno de los pórticos que daba ingreso a la ciudad de Babilonia, ¿no? Recuerden que era Ishtar pues era la diosa de la fecundidad, ¿ya? Es la diosa de la fertilidad para los pueblos de Mesopotamia, ¿no? Como también Venus es la diosa bueno, del amor, ¿no? La fertilidad para los pueblos griegos, ¿no? Entonces destacaba por su enorme, ¿no? Belleza que tenía la misma, ¿ya? Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, esa portada, ¿no? Aquí, ¿no? Así debió ser de manera espectacular, ¿no? Ahí está. Bueno, ahí están los turistas, ¿no? Ya ahí está. ¿Ya? Obviamente, ¿no? Esto fue parte de la muralla. ¿Ya? Entonces, ese es uno. Y lo otro también son los famosos jardines colgantes de Babilonia, ¿no? Para su esposa, ¿ya? Aunque algunos dicen que los jardines estaban en Nínive, ¿no? Hay toda una polémica, como ustedes saben,
¿ya? De que lo hizo Nabucodonosor para su esposa, ¿no? Que estaba en la ciudad de Babilonia, pero otros aseguran que más bien los jardines colgantes corresponden a la ciudad de Nínive, ¿ya? Entonces, es un rey arquitecto, ¿no? Y el tercero es el famoso Sigurat de Marduk. Recuerden que el Sigurat es un templo religioso que tiene una forma piramidal, ¿ya? Entonces, muchos aseguran, por ejemplo, que esto puede ser la famosa leyenda, ¿no? O la metáfora de la torre de Babel, ¿no? Bueno, entonces, ahí está, ¿ya? Eh, bueno, y también tenemos mm, eh, bueno, es un gran conquistador también, ¿ya? O sea, Nabucodonosor es un rey arquitecto, pero es un gran conquistador debido a que somete al pueblo hebreo, ¿no? Toma Jerusalén y esclaviza al pueblo hebreo. Esta es una historia muy conocida porque aparece en los textos bíblicos, ¿no? Ahí aparece la esclavitud del pueblo hebreo, ¿no? Según los hebreos, ellos son conquistados por su idolatría, pero en realidad la causa principal es la expansión del imperio babilónico, ¿no? Esa es la explicación, digamos, histórica. Esa es la expansión, pero también, ¿no? Los babilonios llegan a su fin, ¿ya? Por la aparición, pues, de otro imperio, ¿no? Un imperio más poderoso y mucho más fuerte, ¿ya? Esto se va a producir, ¿no? El final o el declive, ¿ya? Una imagen, ¿no? Con Nabodino, ¿no? Así es. Es Nabodino, ¿no? Como ven, no puede evitar la invasión, ¿no? Que sería, ¿ya? No puede evitar la invasión por parte de los persas al mando de Ciro el Grande. Entonces recordemos que esto es importante también, ¿no? El hijo de Ciro, Cambises, conquista Egipto, ¿no? En fin, ¿ya? Bueno, entonces, eso respecto al segundo imperio babilónico. Y luego ya tenemos la historia, ¿no? De Babilonia, una época tardía. Bueno, que acá no aparece, pero ya se las menciona de forma igual, ¿ya? Disculpe, profesor. Sí, adelante. ¿Puedo poner la diapositiva 2, por favor? Un segundo nada más. Allá, ¿esta o Ah, esta? no, la 2. Esta es la uno, creo. Esta es la uno. Esa, sí, por favor. Ya. Gracias. Un segundito. Esta es la uno, esta es la 2, sí, tiene razón. Bueno, entonces le decía pues que en la época tardía, ya Mesopotamia está sometida al imperio persa, ¿verdad? Así es. ¿Ya? Pero ya dentro del imperio persa va a sufrir también invasiones, como los griegos y macedonios al mando de Alejandro Magno conquistan el imperio persa, ¿no? El imperio persa, recordemos que es hoy día el actual país de Irán, ¿ya? El país de Irán. Bueno, y en esa época Irán, que era, bueno, el imperio persa, ¿no? Estaba gobernada por Darío III. Bueno, él no va a poder resistir al famoso Alejandro, ¿no? Todos saben que los macedonios se imponen por su nueva tecnología de guerra, ¿ya? Ellos inventan el peto, ¿no? O sea, el peto es como una suerte de coraza en el cuerpo, ¿ya? Es decir, que si le cae una flecha, las flechas en esa época pues perforan, ¿no? Perforan cualquier peto de cuero. Bueno, ellos se han hecho de muchas capas, ¿ya? Que un infante, ¿no? O un hoplita podía resistir hasta 15 dardos, ¿no? Y pelear como si nada ocurría. Ese era el secreto militar que utilizaron los macedonios, que no tenían un gran ejército, ¿no? Pero sin embargo, con esta tecnología se lograron imponer al enorme imperio de Darío III, ¿no? Y bueno, ya los babilonios, ya en tiempos de, luego que Alejandro muere, ¿no? Luego Mesopotamia va a estar sometida a los romanos, ¿no? Recuerden que la máxima expansión romana se va a dar con el emperador Trajano, que conquista Mesopotamia, ¿no? Y con ellos también a los babilonios. Bien, ahora veamos la parte cultural, ¿ya? La parte cultural. Entonces aquí, ¿no? Estamos acá, ¿no? Ya. Bueno, ahí tenemos una reconstrucción de lo que pudo haber sido la ciudad de Babilonia, ¿no? Entonces miren acá,
¿ya? Está en internet, obviamente, ¿no? Ustedes pueden ver acá la puerta de Ishtar, aquí lo dice claramente, ¿ya? La puerta más hermosa, ¿no? En fin, a la diosa, y el ingreso a la galería, ¿ya? Dentro del pórtico, ¿no? Uno cuando entraba dentro del pórtico podía ver a una gran distancia el Sigurat que está acá, ¿ya? Más que los jardines, porque ustedes ven el jardín que tiene una muralla que protegía, ¿no? La visión, ¿no? Porque ahí estaba la reina, no se puede ver a los reyes, pero ahí se ve el Sigurat porque era un centro de culto, ¿no? De culto religioso, ¿ya? Y bueno, aquí están los famosos jardines colgantes de Babilonia. Por supuesto que es una reconstrucción, ¿ya? Hipotética. Como ya les comenté, para algunos los jardines se encuentran en Nínive, ¿ya? Y la ciudad de Babilonia se ha encontrado los restos de las murallas, obviamente, de la ciudad. Y bueno, esta es la reconstrucción que se ha hecho, ¿ya? Ahora, respecto a lo cultural, ¿cuáles son los aportes de los pueblos de Sumeria, ¿no? O sea, de Babilonia. Bueno, ellos han inventado la escritura, ¿ya? Descifrada por Henry Rawlinson, ¿no? En la escritura cuneiforme, como se puede ver, hecha con cuñas, ¿ya? O sea, con marcas que se hacen en una tablilla de arcilla, ¿no? En arquitectura tenemos los zigurats. ¿Por qué decimos los zigurats y no decimos, profesor, y los jardines colgantes no es un aporte? Bueno, siempre sí, pero como no se han encontrado restos de los jardines colgantes, ¿no? Parece que un terremoto lo destruyó, ¿ya? Solo tenemos la descripción que se ha hecho de los jardines, ¿no? Entonces no sabemos un poco la tecnología que se utilizó. ¿Ya? Lo que sabemos es que se usó el ladrillo, el adobe y la arcilla, ¿no? Pero no sabemos, por ejemplo, la forma en la cual las terrazas se estructuraban para soportar un enorme peso, ¿no? Entonces, eso respecto a los jardines, ¿ya? Y en la religión, era una religión politeísta, ¿no? Donde se adoraban a las divinidades que ya nosotros hemos comentado, ¿no? Entonces ahí está Marduk, está también su escultura, ¿no? Destacan los relieves del Palacio Surbanipal, ¿no? Ahí se ve, ¿ya? Donde destaca básicamente la pelea de este rey seguramente con estos leones, ¿no? ¿No? Ahí está. ¿Ya? Parece que la cacería de león, ¿no? Era una actividad recurrente, ¿no? E incluso de ahí se ve un combate, ¿no? Entre un hombre y un león, ¿ya? Es interesante, ¿no? Claro que está miren, le está clavando con la espada el león, ¿no? Ahí se ve la espada, ¿no? Y otras imágenes más, por supuesto, del palacio de Asurbanipal, ¿no? Y bueno, ahí la diosa Ishtar, ¿ya? Que es la diosa de la fecundidad, ¿no? Tal como se indica allí. Bien, esto respecto entonces a la cultura de Mesopotamia, ¿no? También hay otros inventos, las medidas de longitud, por ejemplo, ellos han inventado el codo, el pie, bueno, en fin, entre otras medidas. Y ahora pasemos a la cultura egipcia, ¿ya? Bueno, esto también es importante, ¿ya? El mapa mismo explica su historia, ¿no? Porque miren, si aquí vemos Abu Simbel, aquí en la parte de la Alta Mesopotamia, ¿ya? A diferencia perdón, el Alto Egipto, ¿no? A diferencia de Mesopotamia, que la Alta Mesopotamia está al norte y la Baja Mesopotamia al sur, aquí más bien es al revés, ¿no? El Alto Egipto está al sur y el Bajo Egipto está al norte, ¿ya? Ahí digamos, se ve la diferencia, ¿no? Pero si vemos en el mapa, ¿ya? Abu Simbel se encuentra en el Alto Egipto, ¿no? Y Abu Simbel, que nos recuerda el gobierno del faraón Ramsés II. Y bueno, va a ser este faraón Ramsés quien va a construir el famoso templo de Abu Simbel, ¿no? Entonces, por eso ahí sería la historia del el nuevo imperio, ¿ya? Porque el imperio antiguo habría estado, ¿no? En la región norte, que es el Bajo Egipto, ¿ya? ¿Por qué? Por la región de Memphis, ¿no? Tal como se ve allí. Entonces Memphis, que es la ciudad importante, ¿no? De la primera capital de este imperio teocrático o imperio menfítico, se encuentra en el Bajo Egipto, en la región más fértil, ¿no? En la parte norte. Pero igual la región tanto del Alto como el Bajo Egipto está atravesada por el río Nilo. Actualmente, bueno, Egipto es el país, ¿no? El mismo país de Egipto, pero ustedes han visto su forma, ¿no? Del país. Es como un trapecio, ¿no? Un cuadrado o un trapecio perfecto, muy bien delineado, y que justamente atraviesa el río Nilo.
¿ya? Y esto los pueblos egipcios antiguos lo sabían también, ¿ya? Egipto significa tierra negra, ¿no? ¿Y por qué lleva el nombre de tierra negra? Porque durante los meses de inundación, ¿ya? Que es parte del ciclo del Nilo que se ve allí, ¿ya? Entonces, digamos, la tierra, ¿no? Como se ve entre junio a octubre se produce la invasión y de octubre a febrero quedan los campos regados, ¿no? Quedan por el limo, ¿ya? Tiene una tonalidad oscura, o sea, es un color muy oscuro, ¿no? Entonces, Egipto, ¿qué significa? Significa tierra negra, ¿ya? Justamente por esta condición eh, climática, ¿no? Y agrícola, ¿ya? Entonces, por la tonalidad de la tierra, que es de color oscuro, entonces tenemos allí nosotros, ¿no? El nombre del país. Heródoto, el historiador griego, ¿ya? Famoso, ¿no? Por escribir los 9 libros de la historia, alguna vez dijo que Egipto es un don del Nilo, ¿no? ¿Qué significa un don del Nilo? Que el río Nilo era esencial para la existencia de este país, ¿ya? En otras palabras, sin el río Nilo, Egipto sería un desierto, ¿no? Ustedes ven el desierto de Libia, ¿no? Que está hacia el extremo oeste, ¿ya? Y el Mar Rojo que está al extremo este, ¿no? Si no hubiera el río Nilo, toda esa zona sería un gran desierto. Pero gracias al Nilo, ¿no? El norte de África, en esta parte noreste, logró un alto desarrollo. Bueno, entonces, viendo su distribución geográfica, tenemos dos regiones, ¿no? El Bajo Egipto al norte y el Alto Egipto al sur, ¿ya? ¿Dónde nace la civilización, ¿no? O las primeras etapas en el norte, ¿ya? Sobre todo en la zona del delta, ¿no? El delta es esta zona que está acá, ¿ya? Este pequeño, ¿no? Tiene forma de D, pues se llama delta, ¿no? Que está aquí donde dice Bajo Egipto, ¿ya? Aquí la región se caracteriza por abundantes valles, ¿no? Muchos valles, ¿ya? En fin, que están irrigados por el río, ¿no? Y que genera un gran espacio fértil, ¿ya? Y dentro de ellos están los famosos nomos, ¿no? O estaban, ¿no? Los nomos van a ser luego las provincias de Egipto. Pero en una primera etapa, Egipto tiene un periodo primitivo, ¿ya? Y este periodo primitivo se caracteriza por la independencia de estos nomos que se encuentran bajo el mando de un nomarca, ¿ya? Luego de una invasión, estos nomarcas van a ser incorporados dentro de esta estructura de poder, ¿no? Bueno, ahí está la ubicación entonces, ¿ya? Tenemos en el norte de África, ¿no? Muy cerca de Asia, en la parte noreste de Asia, y está atravesado por el río Nilo, ¿no? Tal como se indica, ¿ya? Limita al norte con el mar Mediterráneo, ¿no? Al oeste con el desierto de Libia, al sur con los desiertos de Nubia, y al oeste, al este, ¿no? Con el Mar Rojo, ¿ya? Y con la península del Sinaí, ¿no? Bueno, ¿en qué destacaron los egipcios, no? Y por lo tanto se estudia mucho. Han destacado en religión, ¿ya? Han tenido mucha influencia en religiones posteriores. Dos, han destacado en la medicina, ¿ya? ¿Por qué? Porque practicaban la momificación, ¿no? Entonces recordemos que la momificación, ¿ya? Consiste en una práctica donde el cuerpo se le sacan los órganos internos, ¿no? Ustedes saben que la momificación, ¿no? Como esa película La Momia que habrán visto, ¿no? En la televisión, ya al cuerpo se le somete a un proceso, ¿no? Donde los órganos internos, el cerebro, el corazón, los intestinos, son retirados y colocados en unos pequeños recipientes, ¿no? Entonces conocían muy bien de los órganos internos del cuerpo. Lo segundo es la ginecología, ¿ya? ¿Por qué conocían de ginecología? Por, bueno, la práctica del alumbramiento, ¿no? La práctica de la maternidad. Así que conocían muchas enfermedades también de transmisión sexual, ¿no? Que aparecen allí. Bueno, ahí se ve una modificación. Están embalsamando un cadáver que está siendo viscerado, ¿no? Y también la traumatología, ¿no? Todo indica que sabían tratar la fractura, ¿ya? Es decir, podían hacer una tablilla, ¿no? Una tablilla es cuando un hueso se rompe. Hoy se hace un enyesado, ¿no? Te ponen un yeso. Bueno, una tablilla es que te colocan bueno, unos palitos, unas tablitas, ¿no? En el hueso, ¿no? O sea, como para que el hueso no se mueva,
luego te lo vendan y así queda inmovilizado hasta que el hueso se solidifique otra vez. ¿Ya? Entonces, ese es el aporte que han tenido ellos, ¿no? Con respecto a la medicina. Y otro gran aporte que no está allí, pero que es parte de la cultura, es también la escritura, porque comparte con la cultura babilónica o Mesopotamia de tener la escritura también más antigua, ¿no? Y clasificada en 4 tipos, ¿no? La escritura jeroglífica, la hierática, la demónica, el copto, ¿no? Que se convierte en una de las últimas, bueno, etc. También la astronomía, ¿ya? A diferencia de Mesopotamia, que tenía un calendario lunar, Egipto tiene un calendario solar de 365 días, ¿no? Esto es interesante, está relacionado a la agricultura también, ¿ya? Ahí vemos por el ciclo del río Nilo, y también está asociado al tema de la religión, ¿no? Como es un pueblo que vive de la agricultura, sin el río no serían nada, entonces el río Nilo fue divinizado, ¿ya? Y los cuerpos celestes asociados a él, como el día y la noche, el sol, la luna, también relacionados, entonces esto se llevó al nivel del calendario, ¿no? Por ejemplo, el sol es Osiris, ¿no? Es Osiris es Ra y es Horus, ¿no? Una trinidad de 3 que es uno, ¿no? Se divide en 3, ¿no? Porque es el padre, ¿no? El hijo, ¿ya? O sea, Osiris es el dios que muere, ¿no? En el crepúsculo, y Horus renace a través de Horus, ¿no? Que es el mismo sol, pero más joven, ¿no? Horus el halcón. Y luego se vuelve Ra en mediodía, ¿no? Un sol más potente, más poderoso. Entonces, esto del río Nilo y de lo religioso y el calendario está asociado, porque ellos buscaban explicar el año, ¿no? El calendario solar, de la salida y la puesta constantemente del sol, ¿ya? El sol y la luna, ¿no? Obviamente, pero más el sol. Bueno, y en la matemática, ellos han inventado la numeración decimal bueno, y el cálculo, ¿no? Como se ve allí. Bueno, entonces ahí tenemos el ciclo del Nilo, ¿ya? De marzo a junio, ¿no? De junio a octubre y de octubre a febrero, ¿no? Entonces, como pueden ver, los campos quedan regados, ¿no? Y luego se procede a la agricultura, ¿no? En fin. Veamos ahora los periodos históricos. Entonces, el primer periodo es el arcaico o tinita, ¿ya? Entonces podría ser el periodo pretinita y el periodo luego arcaico, ¿no? Entonces, en el periodo primitivo, o sea, aquí, claro, está unificado, pero nosotros dice periodo arcaico, ¿no? O tinita, ¿ya? Tinita porque aparece la ciudad de Tinis, ¿no? Que está acá, ¿ya? En la cual es la primera polis o gran ciudad que asume la función de capital, ¿no? Pero esto se da cuando ya el faraón Menes-Narmer ha unificado el Alto y el Bajo Egipto. Este faraón salió del sur, ¿ya? Salió de aquí, ¿no? De la región de Hieracómpolis, que se encuentra en el Alto Egipto, ¿ya? Y bueno, va a unificar toda la región. Así que Egipto nace recién con este faraón, ¿no? Con el faraón Menes o Narmer. Pero ¿qué ocurría antes, no? Antes de Menes o Narmer, bueno, estaban los famosos nomarcas, ¿no? O sea, los nomos, ¿no? Aquí en este periodo arcaico, ¿ya? O antes del arcaico, ¿no? El pretinita, por se llama pretinita, le dicen así en la predificación. Y bueno, estos nomos eran estados, ¿ya? Son ciudades-estados, ¿no? Destacaba Buto, por ejemplo, ¿no? Buto, que se encontraba en el delta. Y estaban gobernados por un nomarca, ¿ya? Entonces los nomarcas van a ser sometidos por el faraón Menes o Narmer, es el primer faraón que hace la unificación. Por eso con él nace la primera dinastía, porque Egipto tuvo mucha dinastía, ¿ya? En la primera dinastía, unificando los nomos del Alto y el Bajo Egipto, y bueno, ahí estableciendo la capital en la ciudad de Tinis. ¿Cuál es la fuente, no? Que nos habla de estas campañas militares de Narmer, ¿ya? La paleta de Narmer, ¿no? Que aquí está, ¿ya? Esa sería la fuente, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces, ahí se ve a Narmer, ¿ya? O Menes, ¿no? Con los símbolos de la unificación del Alto y el Bajo Egipto.
¿ya? Bueno, aquí está en blanco y negro, pero es una paleta dorada, ¿no? En fin, ¿ya? Que la pueden ver también en internet, ¿no? Muy bonito. Bueno, luego de él sucede el Imperio Antiguo, ¿ya? Este Imperio Antiguo se sitúa en la ciudad de Memphis, ¿no? Una ciudad también muy religiosa, ¿ya? Que aún conservaba las costumbres de los antiguos pueblos religiosos en Egipto, ¿no? De los dioses más antiguos, como el culto a los bueyes. Recuerden que en Memphis se rendía culto al buey Apis, por ejemplo, ¿no? Un buey que era alimentado, ¿no? Era, bueno, mimado, ¿no? El buey Apis. Y a este buey, pues, luego de una época de vida, ¿no? Unos 25 años, luego el buey era sacrificado, ¿no? Bueno, entonces ahí está el imperio menfítico, ¿ya? Es el imperio antiguo, ¿no? La ciudad de Memphis es aquí muy importante, ¿ya? Pero también es la época del gran apogeo cultural, ¿no? Es el apogeo de la arquitectura. Entonces, si nos preguntaran una característica principal del imperio antiguo, va a ser, menfítico, va a ser el desarrollo de la arquitectura monumental, ¿ya? O el desarrollo de la arquitectura, ¿no? En general. ¿Por qué? Por la construcción de las grandes necrópolis, ¿ya? Es decir, las necrópolis de Gizeh que nosotros conocemos como las pirámides, ¿no? Entonces, las pirámides de Egipto, aquí se ve las pirámides con la esfinge, ¿ya? Aquí está la esfinge, ¿no? La esfinge, ¿ya? Esto ocurre durante la segunda dinastía, ¿no? ¿Ya? Ahí gobiernan Keops, Kefren, Miserino, ¿no? Los famosos faraones, ¿ya? Entonces aquí, ¿no? Ahí tenemos, bueno, antes que Efren Miserino está el faraón Soser primero, ¿no? Que construye la pirámide más pequeña, bueno, una de las pequeñas, la escalonada, y luego tenemos ya posteriormente, ¿no? A Keops, ¿no? Kefren y Miserino, ¿ya? Y hago mención en la pirámide de Keops porque era más grande, ¿no? Digamos en promedio 150 metros, ¿ya? Es enorme, y al costado tenemos la famosa esfinge, que para algunos tiene el rostro del faraón Keops, ¿no? Según la interpretación que dan los artistas, ¿no? Los que interpretan monumentos, ¿ya? Se trataría de una persona, un faraón con el cuerpo de un león, y que cumpliría una función de proteger las pirámides de los saqueadores que quisieran acercarse al complejo. Recordemos que las pirámides de Egipto han sido saqueadas, ¿no? Para encontrar la tumba de los faraones, ¿no? Entonces, los que trabajaban en las pirámides prácticamente morían ahí asesinados, ¿no? Por parte de las élites, para evitar que se conociera el secreto de la tumba y así evitar el robo de los tesoros, ¿no? Bueno, esto destaca mucho en el Imperio Antiguo, ¿ya? Luego se produce una crisis, ¿no? Del primer intermedio, ¿ya? Sabemos que la crisis se da con el faraón Pepi, ¿no? El faraón Pepi, que es el faraón niño, anciano, o sea, niño, gobierna niño, pero es el faraón que ha gobernado más, casi como 90 años, Egipto, ¿no? Bueno, con él ocurre la crisis, ¿ya? ¿Qué se produce? Bueno, una rebelión de los nomarcas, ¿ya? Los nomarcas como que se apartan del proyecto imperial, ¿no? Se rebelan una a una, ¿no? Y van a debilitar gradualmente por el faraón, ¿ya? Lo segundo va a ser la sequía, ¿no? El hambre que va a ocasionar, bueno, va a padecer Egipto en este periodo, en el reinado del faraón Pepi, ¿ya? Entonces, con esta debilidad, el imperio entra en crisis y va a ser reemplazado por otro, ¿no? ¿Ya? Va a ser reemplazado Memphis por la ciudad de Tebas. Y aquí más bien en lo que nosotros llamamos Imperio Medio, ¿ya? En la época en la cual predomina la ciudad de Tebas, ¿no? Ante la debilidad del gobierno como tal, esto permite la invasión de los hicsos, ¿no? Un pueblo, bueno, de origen extranjero, que va a introducir el hierro y el caballo durante el segundo intermedio, ¿ya? Hay una expansión hacia Nubia, ¿no? Y se establece el culto nacional a Amón, que representa las fuerzas del universo, ¿ya? Entonces, a partir de allí, de este imperio medio, ¿no? Que también es una época en la cual hay un predominio de los sacerdotes, se construyen los grandes palacios o templos, ¿no? Los templos religiosos, ¿ya? Como el templo de Karnak, el templo eh, de Luxor, ¿no? Entonces aquí vamos a agregarles, ¿no? Los templos, ¿ya? Karnak, ¿no? Luxor, bueno, entre otros templos, ¿no?
Habrán intentos de expulsión de los hicsos e intentos de reunificación, ¿ya? Pero estos van a fracasar. ¿Cuándo se produce finalmente la reunificación y la expulsión de los hicsos? Esto será con el faraón Amosis, ¿ya? Entonces, con el faraón Amosis, ¿no? Se expulsan los hicsos y nace el llamado Imperio Nuevo, ¿no? Entonces, aquí, esto corresponde a la siguiente etapa. ¿Ya? Es el Imperio Nuevo, o también llamado Imperio Neo-Tebano. ¿Ya? Es famoso por las grandes reformas que se han hecho, ¿no? Sobre todo la reforma religiosa que impuso el faraón Amenofis IV, conocido como Akenatón. ¿Ya? Entonces tenemos ahí, por ejemplo, el faraón Tumosis III, ¿no? Es famoso porque Egipto ingresa a una máxima expansión, ¿ya? Se conquista Palestina, ¿no? Líbano y Siria. ¿Ya? Entonces ese es uno, ¿no? Tumosis III. Destaca Amenofis III, bueno, este es Amenofis IV, pero Amenofis III, ¿ya? Que construyó los colosos de Nemnon, por ejemplo, ¿no? Amenofis IV, que es conocido como Akenatón, ¿no? Entonces aquí lo ponemos, ¿no? Amenofis IV. Bueno, acá lo dice, ¿no? Akenatón y Nefertiti, ¿no? Está casado con Nefertiti, pero Amenofis IV es también conocido como Akenatón o Agnatón, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces Akenatón, ¿no? Aquí, ahí está. ¿Ya? Él va a imponer el culto a Atón, ¿ya? Que es el disco solar. ¿Por qué busca imponer el monoteísmo? ¿No? Es lo interesante, ¿ya? Egipto es un pueblo politeísta, pero ahora más bien con la reforma tuvo una época monoteísta, ¿no? Entonces el dios Atón, que es el disco solar, para enfrentar el poder de la casta sacerdotal. ¿Ya? Recordemos que si lo vemos en el proceso de la historia antigua, Egipto tuvo un periodo, ¿no? Del imperio antiguo menfítico, político, pasa un imperio religioso sacerdotal con Tebas, y luego de la expulsión de los hicsos por parte de Amosis, nace el Imperio Nuevo, ¿no? Entonces aquí se busca desplazar a los sacerdotes como rectores de la vida política y, bueno, en general en Egipto, ¿no? Y una forma de hacerlo era eliminando el politeísmo, ¿ya? Imponiendo el monoteísmo y proclamándose como hijo del sol o enviado del sol, que es lo que hace el faraón Akenatón, por eso que él se cambia de nombre, ¿no? Su nombre es Amenofis IV, pero él se hace llamar Akenatón, que significa el hijo o el enviado del dios Atón. Ya, como pueden verlo ahí en este diseño del Museo del Cairo, ¿no? Ahí se ve en ese mural, se ve a Nefertiti y Akenatón, están, bueno, ahí sentados, ¿no? ¿Ya? Y el sol está en medio, ¿no? Bueno, hay también otras imágenes donde ellos están ofreciendo al sol, bueno, le ofrecen su homenaje, ¿no? ¿Ya? Ahí están. Bien, también destaca una faraona que no se menciona, Hatshepsut, ¿ya? Que es famosa por su gran palacio que se construyó eh, por el arquitecto Senenmut, ¿no? Senenmut es un arquitecto, ¿ya? Famoso, ¿no? Que le construye por su palacio. Y luego tenemos a Tutankamón, ¿no? Bueno, a Hatshepsut está antes que Amenofis, ¿no? Tutankamón, ¿ya? Que originalmente se llamó Tutanjatón. Bueno, él era un faraón, ahí está su rostro, ¿no? Un faraón muy jovencito, ¿ya? Quizá un adolescente que padecía una enfermedad, ¿no? ¿Ya? Es famoso, ¿por qué, no? ¿Por qué es famoso Tutankamón? ¿Ya? No tanto por lo que hizo en vida, porque no vivió mucho, ¿ya? Su biografía, cuando uno la lee, es muy triste, ¿no? ¿ya? Él padecía de una enfermedad, ¿no? Siendo adolescente, y bueno, quien era su hermana, iba a ser su esposa,
al final él muere y, bueno, el general se casa con ella, ¿no? Cosa muy triste, pero en fin, es famoso porque es la tumba intacta que se ha encontrado de este faraón. ¿Ya? Es la única, ¿no? Bueno, la encontró el arquitecto Carter, ¿no? Inglés John Carter, y bueno, es la única tumba que se ha encontrado con la máscara de oro que nos muestra realmente cómo fue en vida. Es la única, ¿no? Por decirlo así. Y eso lo hace famoso, ¿no? Bueno, él, debido a su debilidad física, ¿ya? No pudo ponerse a los sacerdotes, por eso que tiene el nombre del dios Amón, y restituyó el politeísmo. Hay una teoría que dice que fue envenenado por esa razón, ¿ya? Bueno, ya politeísta ahora, con el poder sacerdotal, gobierna Ramsés II, ¿no? Él es famoso, uno, por la construcción del templo de Abu Simbel, ¿ya? Es famoso por eso, y dos, por la batalla de Kadesh, ¿no? O el tratado de Kadesh que firma con los hititas, ¿no? Uno de los tratados más antiguos de la historia. Entonces, esta es la obra del gran Ramsés, que es más conocido por el palacio de el templo de Abu Simbel. ¿Ya? Recuerden que el templo de Abu Simbel, ¿no? Es famoso, ¿ya? Ha servido de fuente para hacer muchas películas, ¿no? Porque se encuentran dentro del templo de Abu Simbel, bueno, la estatua de varios colosos, ¿no? De faraones que están sentados allí en el pórtico de, el templo. Bueno, aquí tenemos una, ¿no? Una imagen. ¿No? Recuerden que el Tratado de Kadesh también está en el templo Abu Simbel, ¿no? Ahí está escrito y se sabe por esa razón, ¿ya? Y aquí se ve a Ramsés, ¿no? Capturando a sus enemigos, ¿no? Ahí está el gran Ramsés. Bueno, ¿no? Ese Ramsés. Bien. Allá. Tenemos el receso. ¿A qué hora? Perdón, 9:53. Mm, a las 9:50, ¿no? Ya, muy bien, jóvenes. Un receso, ¿ya?